Y nuevamente tenemos una bonita historia de vida para compartir con todos ustedes, la historia de Atilio. Y la trae Sofía Fernández. Vamos a ir a buscarla. Sofi, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches a todos ustedes, Julián, Marisol y en casa también. Tengo una historia para contarles fascinante, es la historia de Atilio. Atilio, la verdad es que lo vamos a conocer ahora, pero yo les puedo decir que se van a sorprender. Acá está Atilio. ¿Cómo estás, Atilio? Hola, Sofi. ¿Bien? Hola, ¿cómo va? Qué alegría Buenas. tenerte aquí en el Central para que nos cuentes tu historia. Un hombre que viajó por todos lados hasta que tuvo que volver, pero con esa vuelta fue muy especial, pero ya lo vamos a contar casi al final de la nota. Contame cómo empezó tu historia de decir voy a irme de aquí, de la Argentina. Ok. En Argentina estaba cómodo, muy cómodo, feliz. Tenía un departamento armado a mi gusto, tenía un trabajo que me encantaba. Conocí a una persona que me dijo, me estoy yendo a vivir a Europa. Wow. No sé cómo vamos a hacer. Y después de reencontrarnos para Navidad, para pasar juntos Navidad, volví a Argentina y dije, lo voy a patear al tablero, pero lo voy a patear fuerte. Y dejé todo. Y me fui a vivir a Europa unos 5 meses. Después de Europa fue a Australia. Sí. Y ahí en Australia empieza toda la gran aventura. ¿Te fuiste a Australia? ¿Y Sí. cuánto tiempo estuviste ahí en Australia? Australia fue 1 año y medio. Necesitaba una visa para poder seguir en Australia, la cual decidimos aplicar afuera de Australia. Podías quedarte ahí o Sí. si no aplicar afuera y esperar que llegue esa visa. Sí. La visa no llegaba Ay, y yo no. seguía dando vueltas por Asia. Ajá. En el camino hicimos Tailandia, Singapur, Malasia, y cuando estaba de nuevo en Tailandia hice un monasterio budista. No, contame eso, por favor. Sí, habíamos conocido una amiga cordobesa en Australia que nos dijo, vengo a un monasterio budista en el norte de Tailandia. Nos fuimos para allá, me fui solo para allá. Estuve con monjes budistas 7 días, viviendo Sí. con ellos, meditando 6 horas por día. Ay, ¿y cómo era la alimentación? Era todo un cambio de vida radical. Rotundo. Alimentábamos, era el desayuno a las 6 de la mañana, arroz hervido con verduras, Ay. y a las 11:30 arroz hervido con verduras, y no teníamos más comida. ¿Y No cómo había más era comida. vivir así? Al principio era agobiante. Claro, Al me principio era imagino. agobiante, era una locura. Me imagino. Yo sabía que ellos me estaban enseñando algo, pero no sabía qué, no podía descubrirlo. No, me sentía cansado, me quería ir, dormía en el piso, no habían camas, no había nada, solo dormíamos en el piso. ¿Y después, a dónde fuiste? Después de eso bajé a Bangkok, estuve en Bangkok y decía, ¿qué puedo hacer? O sea, necesito volver a Australia, la visa no llegaba, no podía volver. Entré a una página de vuelos, dije cuál es el vuelo más barato. Era Nepal para salir al día siguiente. Lo Guau. compré y me fui a Nepal. Sin Sí. saber nada, No, absolutamente increíble. nada del país, nada. En Nepal me encuentro con personas que me dicen tenés que ir a caminar, fíjate el Himalaya, hacer la caminata del Himalaya. Yo decía, ¿de qué me están El hablando? Himalaya, claro, nada más ni nada ¿De menos. qué me están hablando? Y así fue, me fui a caminar el Himalaya. ¿Y tenías una mochila? Tenía una mochila de 7 kilos, no tenía nada más. Tenía 3 remeras, 2 bermudas, un pantalón largo. En Nepal tuve que comprar algo de ropa para poder subir la montaña. Y piedras Hacía me frío. contabas Y que traes. piedras, sí. Piedras de donde ibas De Tailandia venía trasladando recorriendo. piedras, sí. Piedras energéticas, cristales. ¿Y qué pasa después en el medio de ese viaje? Cuando estaba en Tailandia me llama mi mamá para decirme que sus estudios no habían salido tan bien y que estaba atravesando un proceso de cáncer. Eso es fuertísimo, ¿no? Fue muy fuerte porque estaba en la otra punta del mundo, viviendo una realidad totalmente paralela y diferente a la que tenía mi madre. No podía estar con mi familia, no podía contenerlos, no podía acompañarlos, me encontraba en otra parte y le prometí, de alguna forma, llevarle un rosario bendecido por la Madre Teresa de Calcuta. ¿Y por qué pensaste en la Madre Teresa de Calcuta? Porque sentí que ella fue una gran protectora de los enfermos. Sentí que ella tenía una llegada diferente a los enfermos. Y todo esto se lo prometí estando en Tailandia. Yo no sabía que iba a terminar en Nepal, no sabía que iba a estar al lado de India. ¿Y cómo fue ese viaje? Llegar hasta... Porque donde está Calcuta es un lugar muy pobre, muy lugar... Me acuerdo patente una amiga inhóspito. española que me dijo, vas a cometer la peor locura de tu vida, no lo hagas. No entres a India por Calcuta. Yo decía, qué exagerada, ¿por qué tanto? Y así fue una locura. Calcuta es
la ciudad más pobre de India, es muy poblada, pero uno encuentra un nene de 5 años durmiendo en la calle en un cartón y al lado hay un Mercedes-Benz último modelo estacionado. Qué fuerte, ¿no? Se te rompe la cabeza, se te rompe todo lo que vos aprendiste en la vida, se te rompe. No- Y después de haber viajado tanto, ver tantos lugares, ¿no? Qué impresionante Sí. encontrarse con esa realidad. Sí, ellos tenían un surtidor comunitario en las esquinas, de esos que hacías a presión como los de antes, Sí. y de ahí sacaban agua. Y se lavaban los dientes y cocinaban, y todo sucedía en Claro. ese surtidor. Tremendo. ¿Y cómo llegaste a Calcuta después de recorrer? Tuviste que pasar por ese lugar, Recorrí. pero llegaste hasta donde estaba la tumba de Sí, María recorrí Teresa todo de Calcuta. Nepal. En el medio iba tratando de ver las formas hasta que encontré un avión súper barato que me hacía Katmandú, Calcuta, directo. Y así fue, llegué a Calcuta. El aeropuerto de Calcuta pasé las peores experiencias, no fue tan increíble. Pero bueno, es parte de la cultura de ellos, es parte Sí. de lo que es India. Después me quedé viajando un par de días más por India. Pero contame cómo Pero- fue ese rosario tan importante. Llego a India, lo primero que hago es, llego a Calcuta, lo primero que hago es ir derecho a buscar la Madre Teresa. No recorrí la ciudad, no caminé nada, me fui caminando desde donde estaba hasta el lugar donde estaba su tumba. Llegué y las hermanas me recibieron como si me conocían de toda la vida. Me recibieron con tanto amor, con tanta vocación, con tanta entrega, que la verdad que fue único. Y les pregunté a ellas, le dije, necesito llevarle a mi madre un rosario bendecido por la Madre Teresa. Y me dijeron, solo ella tenía ese poder, dejé ese rosario sobre la tumba y que la magia suceda. Y así fue, lo dejé sobre su tumba. Hice una oración y a los 10 minutos sentí que ya está, que el trabajo estaba cumplido. Saqué ese rosario y me acuerdo cuando pasaba el aeropuerto me lo ponía en el bolsillo para que no me lo quiten. Claro. Lo traía conmigo siempre hasta que, nada, eso, llegué y se lo pude entregar a A mi ver. madre. A ver, Sofi, si recuperamos un poquito el audio, estamos escuchando la historia de un joven mendocino que se había ido a Europa, después se había ido a Australia y que decidió hacer una cruzada religiosa de fe porque su madre fue diagnosticada con cáncer y él dijo, yo creo que lo que le va a hacer bien es un rosario bendecido por la fuerza de la Madre Teresa. Dejó el rosario sobre la tumba de la Madre Teresa, viajó a Calcuta previamente, obvio, y él dijo, en 10 minutos yo sentí que ya estaba. Que ya estaba. Y ahí lo tomó y regresó con el rosario al encuentro de su mamá. La verdad que una historia de mucha fe, Ujú. la de Atilio, porque, claro, ellos aseguran que ese rosario le cambió la vida a su mamá. Sofía, retomamos con vos. Sí, estábamos escuchando la parte de la historia de Atilio donde él contaba que había viajado hasta Calcuta porque tenía una misión especial, que era poner un rosario en la tumba de Teresa Calcuta, que ustedes saben que tiene una vibración muy alta, dicen que tiene la vibración de Dios, nada más ni nada menos, y que esa energía es tan poderosa que vos inclusive con toda tu fe dijiste voy a colocar este rosario para traérselo a mi mamá, que estaba en ese momento pasando por una situación difícil de salud. Fue claro el mensaje de las hermanas, de todas las que habían estado con ella. Es ella quien tenía ese poder, es ella quien tenía esa capacidad y fue lo que hice. Y cuando regresaste a la Argentina a estar con tu mamá, le entregaste el rosario, ¿qué pasó en ese momento? Magia. No te lo puedo explicar en palabras porque fue poder estar con ella, poder acompañarla y poder haber encontrado en el mundo una herramienta que a ella le pueda servir. No tenía acceso a los médicos, no tenía acceso a acompañarla, no sabía cómo estar con mi familia. Y le pedí al universo encontrar una herramienta que a ella le pueda servir. Y así fue. La vida me llevó hasta ese lugar. Siento que ese rosario tiene una misión diferente. Siento que está acá en Argentina o está en sus manos para que pueda llegar a personas que lo necesitan. ¿Y cómo está tu mamá hoy? Mi mamá está bien. Hace 2 meses le dieron el alta. Qué bendición. No sé si fue el rosario, no sé si fue la Madre Teresa, no lo sé. Sé Hay que creer que sí, Sí, porque claro. tenía esa intención tan Sí, bonita, ¿no? Sí, sin duda. Ella fue una gran mujer, le puso un corazón y una valía para salir adelante. Mi papá, que la acompañaba siempre, creo que es un poco de todo, es amor. Si lo tengo que definir en una palabra, creo que lo que más
salió adelante es Sofi. el amor. Bueno, justamente lo que daba a conocer la Madre Teresa de Calcuta. Sí, Juli, los escucha Atilio. Atilio, hermosa historia, la habíamos escuchado y queríamos tenerla de tu boca, así que gracias también por otorgárnosla. Buenas noches. ¿Pensás volver a la India? ¿Tenés ganas? Gracias, Juli. Por lo que narrabas recién, digo, es tan exótico, es tan diferente y es tan llamativo que a veces uno queda con ganas de regresar, de volver a verla ya con otros ojos. ¿Te pasa eso o es una sola vez en la vida? Quizás te sorprenda con mi respuesta, pero no. No. ¿No? Siento que todo el que dice que India es increíble es porque no conoce Nepal. Ok. Nepal es un país al que volvería toda mi vida. Nepal antes que India. India tiene su magia, tiene su... ¿Cómo? Digo, Nepal antes que India y estabas empezando a contestarnos por qué. Sí. India tiene su magia, tiene su encanto, pero es un caos. La verdad es que es una cultura totalmente diferente que rompe cualquier tipo de pensamiento. No, el momento en el que me sentí más tranquilo y en paz fue cuando me subí al avión para volver. Mira. Era ruido y caos todo el tiempo y no me hizo sentir cómodo, no me sentía cómodo. Atilio, Sí aprendes un montón porque te enseña otra cultura que no estás acostumbrado. claro, claro. No, yo te iba a consultar por qué la fe en la Madre Teresa de Calcuta. ¿Por qué ante una situación tan difícil como la que se te presentó pensaste en ella? Porque sentí que fue la persona de este plano que estuvo más cerca de todos los enfermos. Sentí que solo ella podía comprender a un enfermo desde ese lugar. Bien, bien, bien. Gracias, Atilio, y gracias, Sofi. Qué bonito. Gracias a Bueno, ustedes, un queríamos placer. contar esta historia que más allá de toda la experiencia que vivió Atilio, de viajar por diferentes países, ir por todos los continentes prácticamente, después de encontrar en un momento difícil de su vida, encontrar ese amor, esa fe en un rosario que tanto significado tiene hoy para su mamá, para él, y en la fe de decir, bueno, la Madre Teresa de Calcuta va a hacer que mi mamá se cure, y efectivamente así fue. A veces lo que la fe y el amor mueve es impresionante, y más allá de todo su viaje, que seguramente le han quedado miles de experiencias y que en otra ocasión quizás lo contamos más en detalle, lo bonito de rescatar esto, ¿no? Cómo muchas veces la fe y todo esto moviliza ante una situación difícil, y hoy pudiste contar esa historia. Gracias, Absolutamente. Atilio, y un Gracias beso a grande a tu ustedes. mamá que nos ve desde San Juan. Sí, sí, claro. Gracias a ustedes. Muchas gracias, chicos. Gracias, Sofi. Hasta Buenas luego. noches. Nosotros cambiamos absolutamente de tema. Esta mañana estuvo en la provincia el mendocino y ministro de Defensa de la República, Luis Petri. Trajo 2 nuevos helicópteros Bell 407 para reemplazar los viejos Lamas que operaban en nuestra provincia desde hace unos 50 años. Aproximadamente. Aproximadamente. Estos van